los que somos hijos de Dios. El día lunes nos gozamos, martes nos gozamos, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, aleluya. Para nosotros todos los días son días de gozo. Muy bien, estamos en Efesios, estamos efesenciando, aleluya. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar ocupados en Efesios 1, 13 y 14. Vamos a leerlo. Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el título del mensaje de hoy es, escucha bien, las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia. Mira para qué son las arras. Las arras de nuestra herencia son para hasta la redención de la posesión adquirida. Quiero que por favor me prestes tu atención, porque a veces las palabras que hablamos, si no les hacemos el énfasis que tienen, no se entiende el título. Mira, las arras de nuestra herencia, o sea que hoy vamos a hablar de las arras de nuestra herencia. Vamos a entender lo que son las arras, pero esas arras Dios nos las da y nos van a servir para que estemos constantemente usándolas hasta que tomemos posesión de la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces el título es, las arras de nuestra herencia son para hasta la redención de la posesión adquirida. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Te pedimos que por favor nos ayudes para concentrarnos en lo que tú nos tienes haciendo, estudiando tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor, aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y Sudamérica. Y glorifica tu nombre, Señor. Tú sabes que mi responsabilidad es bendecir a mis hermanos y yo quiero, Señor, ser ese instrumento y ese canal para que tu bendición llegue a ellos. Gracias, Padre Celestial. Amén. Muy bien, vamos a ocupar nuestros minutos en entender lo que Dios nos quiere mostrar en este día. Con el mensaje anterior, nosotros cubrimos el sellar. Hablamos del sellar que Dios efectuó en nosotros. O sea que Dios nos selló, dice la Biblia, con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hoy, como vamos a avanzar un poquito más, queremos hablar de lo que son las arras de nuestra herencia. Esas son palabras que usó el apóstol Pablo, pero que nosotros debemos familiarizarnos con ellas. Yo no creo que es correcto que estemos leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, pero que no sepamos lo que ella significa. Entonces, en los tiempos antiguos, y también hoy, similarmente, cuando alguien compra una heredad, cuando compra una casa, cuando compra una tierra, se da un enganche. Y el resto del valor de la propiedad se paga a través de mensualidades. Aquí en Estados Unidos, y creo que también en los países latinos, le dan a uno 30 años para pagar una casa. Realmente, lo más caro para nosotros en esta vida es la vivienda. Eso es lo más caro, especialmente aquí en Estados Unidos. Si uno compra una casa, uno tiene que poner un enganche, un down payment, se llama en inglés, y después se queda pagando mensualmente por 30 años. Así que por eso se llama heredad, porque cuando uno se muere se la hereda a sus hijos. Es lo que más cuesta pagar la casa. Entonces nosotros queremos entender por qué el apóstol San Pablo usó esa palabra arras, porque antiguamente en el tiempo de Pablo
cuando alguien compraba una propiedad, hacían una pequeña ceremonia cuando ya se la iban a entregar a la persona, y al que compraba, una vez él daba el enganche y cerraban el trato, le daban un volcán de tierra de la propiedad que él estaba adquiriendo. O sea que se hacía esa pequeña ceremonia, y con ese puñado de tierra, a ese puñado le llamaban las arras. O sea que Pablo usó esa ilustración para ayudarnos a entender a nosotros que hemos sido sellados, dice, con el Espíritu, y que es las arras de nuestra herencia. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, por eso nos lo pone, miren cómo está en el verso 13, en Él también vosotros. O sea que como Dios nos escogió y nos predestinó en Cristo, cuando nos llamó, nosotros oímos la palabra del Evangelio de nuestra salvación, y entonces cuando creímos, desde el momento que creímos, Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Puso el sello, pero a ese sello le llama arras. O sea que está usando la ilustración de la compra de una propiedad, que le dieron un puñado de tierra como símbolo de que va a empezar a disfrutar la tierra donde va a vivir. Entonces vamos a leer una vez más para que vaya soltando la revelación divina, la palabra. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La idea es que el Espíritu Santo que nos es dado nos va a servir para estar saboreando la redención de nuestro cuerpo, que es obtener la posesión adquirida. O sea, nosotros, lo que compró Dios para nosotros es esa propiedad, que es nuestro cuerpo glorificado, que es la adopción, que es ya glorificados. Pero aquí nos dice que tenemos que pasar un proceso desde que empezamos con el Espíritu de la promesa, que nos pone su sello internamente, y ese sello es como una unción que siempre va a estar fluyendo, dándonos a saborear. Entonces es muy importante que entendamos todo esto, porque las arras son otro aspecto de lo que nosotros recibimos como bendición espiritual. Aquí en el capítulo 1 estamos viendo las bendiciones espirituales, y vienen desarrollándose una por una. Ahora llegamos a otra bendición. Otra de las bendiciones para nosotros espirituales es que estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, muchos se van a sorprender de lo práctico que es el mensaje de hoy, porque a pesar de que hemos leído sello y arras, yo creo que muy pocos han visto el aspecto práctico de esto que vamos a aprender hoy. Nuestra experiencia debe de corresponder a la revelación de la palabra. Si nosotros no estamos experimentando lo que leemos en la palabra, entonces nosotros no tenemos un aspecto práctico de lo que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios misma que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. O sea que la palabra es para que nosotros la practiquemos. Amén. Entonces debemos de ser sinceros, porque cuando se trata de que lo objetivo se vuelva experiencia en nosotros, no tenemos mucha disposición. Debemos de ser sinceros. Muchas veces leemos los pasajes de la palabra del Señor, pero no tenemos la disposición para vivirlos. Pero démosle gracias al Señor, porque Él últimamente nos ha hablado de una manera de que
reconsideremos nuestra posición ante su palabra. La carga del hermano Carrillo al predicarte la palabra es que por favor reconsideres lo que oyes para que lo vuelvas algo práctico en tu vida. Ahora fíjense, cuando hablamos de las arras, si las arras son el sello del Espíritu en nosotros, debemos de entender que ese Espíritu que nos ha sellado a nosotros, allí en ese sello, allí en ese Espíritu está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Cuando nosotros leemos en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se está hablando de Dios como el aceite, Dios como la unción en nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber que a nosotros nos han dado al Padre, al Hijo y al Espíritu para que nosotros lo experimentemos, porque es nuestra herencia. O sea que aquí claramente Pablo nos está hablando de que las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia. O sea que a nosotros nos ha sido dado Dios como herencia. Vamos a entender eso, hermanos, porque si no, vamos a acostumbrarnos a estar leyendo la Biblia y no saber ni qué dice. Dios en totalidad es nuestra herencia, pero es un proceso largo, es un proceso de 30 años ilustrado en la compra de una casa. O sea, vamos a entender el pensamiento de Pablo, hermanos. O sea que Pablo nos está diciendo que la herencia que nosotros hemos obtenido solo nos han dado el enganche, solo nos han dado las arras y tenemos que dar los pagos mensuales para poder adquirirlo totalmente. Me explico, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir entendiendo más cómo funciona el hablar del apóstol San Pablo. No es fácil obtener una heredad, hermano. A menos que uno sea rico, sea millonario, puede comprar de una vez una casa. Pero dígame usted, de todas las personas que usted conoce aquí en Estados Unidos, los que han comprado casa, ¿la han comprado de una vez? Tal vez una excepción de algunos hermanos que por alguna razón obtuvieron bastante dinero y pudieron comprar su casa de una vez. Pero eso en 1 millón de personas, una persona lo puede hacer. La mayoría de nosotros, si algún día adquirimos una casa, hemos dado un enganche y nos hemos quedado pagando 30 años para poderla obtener. Entonces, no es fácil obtener una heredad. Lo mismo sucede con Dios. Para nosotros poder obtener la herencia total que nos ha ofrecido Dios, que es la adopción, eso nos cuesta una vida entera y nos cuesta una vida consagrada, una vida atentamente vivida para Dios, hermanos. Entonces, vamos a entender que aquí hay algo bien precioso que Dios nos quiere revelar. Ya saben que yo los pongo a leer hasta 3 y 4 veces los versículos que estamos considerando, porque yo soy de la opinión o mi experiencia es que hasta que he leído y leído y leído, orando y pidiéndole a Dios que me abra mis ojos, que de repente empiezo a ver. Así que como yo soy un poco ciego, por eso me gusta leer varias veces. Leamos de nuevo el versículo 13 y el 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Entonces tú tienes que recordarte de tu conversión, del momento en que viniste a Cristo. La Biblia dice, y tienes que creerlo, que desde que tú creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, a ti te sellaron internamente. En tu espíritu pusieron el sello, que es poner el Espíritu Santo de la promesa en tu espíritu. Y eso, en otros términos, se llama poner aceite en tu lámpara. Así que debes entender eso. Y
Esa acción de parte de Dios para contigo se llama las arras de nuestra herencia. Se llama el enganche de tu herencia. O sea que solo te dan presabor, así se llama. En la palabra griega es presaborear. Te dan para que empieces a saborear la redención de lo que vas a adquirir. Porque vas a tener una propiedad, vas a tener una herencia, la vas a adquirir, y todo eso es para alabanza de su gloria. O sea que es para que alabes lo que te van a dar, que es la gloria, que es que vas a venir a ser la total expresión de Dios. Ese es el plan que te están mostrando hoy. Así que vamos a entender hoy cómo ese sellar y esas arras van juntos, van de la mano. Cuando te sellan es como que te imprimen una imagen, como que en tu espíritu te pusieron algo subjetivo. O sea que allá dentro de tu espíritu ahora tienes ese sellar. Y es lo mismo que 3.17. Leamos Efesios 3.17. Es lo mismo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nota pues, porque la palabra de Dios tiene una consistencia, tiene una secuencia. Cuando tú lees en el versículo 17, te está diciendo que el sellar de Dios y las arras son para que habite Cristo por la fe en tu alma. En tu alma. El corazón aquí es la mezcla del espíritu con el alma. O sea que el objetivo, y Dios te lo quiere mostrar claramente, que el sellar del Espíritu Santo no es algo que sucede de una vez por todas. No, el sellar del Espíritu es arras. Es para que te estén sellando, 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 sellando. Claro que el sello sirve para mostrar algo. El sello sirve para mostrar propiedad. Los términos que usa el apóstol Pablo aquí son para que nosotros entendamos que desde que venimos a Cristo, Él nos compró. En otros pasajes lo vas a entender. El sello es para que tú sepas que eres propiedad de Dios. Aleluya. Entonces, el sello que te pusieron allí no es algo que te lo dan de una vez por todas. El sello es instantáneo. O sea que desde que creíste, Dios puso el sello. Eso créelo, porque esa es la declaración de la palabra de Dios. Creíste en Cristo, sellado internamente. Pero ese sello tiene que ser progresivo porque es para poseer algo. Espero que estés entendiendo lo que estoy hablando. Es para que poseas algo. Dios te dio algo, te dio el sello diciendo, eres mi propiedad y seguro que vas a obtener la herencia. Porque la herencia soy yo. O sea que a quien vas a poseer totalmente es a Dios. La meta que Dios se ha propuesto en nosotros es formarse Él totalmente en nosotros para que lleguemos a ser semejantes a Él. Por eso cuando nos manifestemos en resurrección, seremos totalmente iguales al Señor. ¿Dices amén? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, Dios nos selló para que hasta que lleguemos a ser gloriosos, hasta que nosotros entendamos que somos la casa de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que alcance nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos todas las riquezas de Cristo. Aleluya. Entonces nosotros somos sellados, nos dan las arras, hasta la plena redención, hasta que nos adopten, hasta que estemos totalmente gloriosos. Pero regresemos pues a nuestros versos que estamos considerando.
porque tenemos que tener bien claro lo que es el sello y las arras. Leamos otra vez el 13 y el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces quiero que te des cuenta que estas dos cosas van juntas. No puedes separar el sello de las arras, porque el sello es las arras. El sello es las arras. Aleluya. Entonces, si lees Efesios 1:11, mira cómo dice: en él asimismo tuvimos herencia. En él asimismo tuvimos herencia. Entonces nosotros, quiero que tú pongas mucha atención, porque yo antes no sabía lo que este versículo significaba, hasta que tuve que estudiarlo profundamente, y me sorprendí cuando lo estudié en el significado en griego, porque la idea en griego es que nosotros somos herencia para Dios. Fíjate pues, fíjate. En el versículo 11, y yo te ruego que por favor lo investigues. Vas a darte cuenta que en el versículo 11 nosotros somos designados como herencia de Dios. Escucha bien. Muchos cristianos no saben eso. No saben. Leámoslo otra vez el 11 y vas a ver que poquito a poco el Espíritu te va dando a entender. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, mira pues, nosotros, los cristianos, somos herencia de Dios. Y en el versículo 14, ahí nos dice que Dios es nuestra herencia. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Cuando tú lees las arras de nuestra herencia, estás hablando de algo que te van a dar a ti. Y las arras de nuestra herencia es que Dios se va a dar totalmente a ti para que tú seas la gloria de Él. Por eso dice, para alabanza de su expresión. Te lo voy a volver a leer. Que es las arras de nuestra herencia, que es el enganche de lo que vamos a adquirir, y lo que vamos a adquirir es la redención de nuestro cuerpo, y eso se llama heredar a Dios, porque va a ser para que alaben la expresión de Él en nosotros. No se te olvide nunca que el versículo 14 te muestra claramente que Dios es tu herencia, pero el versículo 11 vas a tener que leerlo en muchas versiones, porque la idea en el 11 es que nosotros hemos sido designados como herencia para Dios. Ahora tú vas a entender. Cálmate, tranquilito, relax, vas a entender, porque poco a poco nos vamos a ir metiendo a la palabra, y yo quiero que tú entiendas de que la administración de Dios, la economía de Dios, son esas dos cosas. Son que Dios es para nosotros y nosotros somos para Dios. Eso se llama se llama herencia mutua. Herencia mutua. Debes ya a estas alturas entender que Dios es tu herencia y que tú eres la herencia de Dios, pero por supuesto que estoy hablando de los vencedores, sean tempranos o sean tardíos. No estoy hablando de una vida presente mediocre, no estoy hablando de una clase de cristianos que ni siquiera
han entendido el propósito de Dios. Aquí, como dijo aquel, ¿verdad? Yo creo que estoy hablando con gente entendida. Me supongo que estoy hablando con gente que está por todos los medios del mundo tratando de agradar a Dios. Ahora, si tú no estás en esta carrera, si tú no estás buscando lo que el hermano Carrillo está buscando, entonces vas a andar bien norteado, bien perdido. No vas a entender lo que el hermano Carrillo está hablando. Vas a estar en otro canal. Pero yo te estoy hablando suponiendo que ya entiendes algo. Porque el sello nos hace de la propiedad de Dios. O sea que cuando hablamos del sello, nosotros fuimos engendrados de Dios, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano, que el sello nos hace a nosotros propiedad de Dios, y eso es biológico. Hablando en términos espirituales, una biología espiritual. Biológicamente nosotros con el sello nos volvemos hijos de Dios. Si en caso nos tuvieran que examinar o nos tuviesen que examinar nuestra ADN espiritual, salimos con los genes de Dios, porque Él ya nos hizo sus hijos, ya nos engendró por creer, aleluya, gloria a Dios. Pero las arras, hermano, son para que Dios sea nuestro. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea que el sello te hace hijo de Dios, pero las arras son para que Dios sea tuyo, para que sea tu papá consumado, para que sea tu papá legalmente. Por eso te adopta. Legalmente vas a venir a ser hijo de Dios, y no hay quien pueda decir que no. Y que tiene que ver con algo que no le corresponde a la esfera espiritual, es el cuerpo glorificado, porque el cuerpo es de aquí, pero lo van a glorificar. Entonces la adopción tiene que ver con terminar nuestra carrera. Ya entendiste que en tu espíritu naces, en tu alma te transforman, pero en tu cuerpo te glorifican, en tu cuerpo te adoptan. Es bien elevado el trabajo del cuerpo, hermano. Aunque pareciera que el cuerpo no tiene mucho que ver, pero nunca se te olvide entonces que el sello es para propiedad y las arras son para garantía. El sello es para demostrar que tú eres hijo de Dios, y las arras te garantizan que te van a dar la propiedad porque diste el enganche. Una vez pagues legalmente, al finalizar el último pago, te dan la escritura de la casa. Así es este asunto. En cuanto termines la carrera que Dios te puso con las arras, te dan tu documento de que eres un hijo de Dios legal, adoptado. Aleluya. Muy bien. Entonces, quiero que entiendas que las arras representan el disfrute que nosotros tenemos de Dios. O sea que el Espíritu te va a servir para que toda la vida estés disfrutando a Dios. Toda tu carrera de cristiano es para que tú disfrutes las arras, el saboreo. Y eso es muy importante, porque nosotros no podemos ser cristianos que no están disfrutando a Dios. Si en caso tú eres un cristiano que no estás disfrutando a Dios, tu vida no es normal. Por eso el hermano Watchman Nee escribió muchos libros. Él escribió El Cristiano Normal, La Iglesia Normal. ¿Por qué? Porque para él ser un cristiano normal es el cristiano que crece y que obedece la palabra. Ser una iglesia normal es una iglesia que está sujeta a Cristo como su esposo y le obedece. Eso es, por eso él escribió en esos términos, porque dice que él se dio cuenta que todos los cristianos eran anormales. Entonces él sintió la necesidad de escribir lo que era normal. Aún escribió el siervo normal, la iglesia normal, el cristiano normal. Bueno, el hermano descubrió que todo en la práctica era anormal. Que Dios quite en nosotros toda anormalidad, hermanos, y que podamos verdaderamente tener ojos abiertos para disfrutar esta palabra, pero disfrutarla en la forma que Dios quiere que la disfrutemos. Ahora, las arras representan el disfrute que tenemos de Dios mientras estemos en nuestros cuerpos físicos. Mientras nosotros estemos aquí en nuestros cuerpos físicos, nosotros ya recibimos el sello y las arras, ya la tenemos aquí adentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener un disfrute que se va a consumar con el siglo venidero.
Por eso Pablo habla de los que disfrutaron la buena palabra, los que disfrutaron los poderes del siglo venidero, refiriéndose a que nosotros tenemos un presabor de lo que vamos a heredar de Dios. Aleluya. Muy bien, avancemos un poquito más. Las arras, entonces, son una implicación profunda de que Dios mora en nosotros y nosotros en Él. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 8, que el Espíritu Santo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Habías pensado que en Cristo, como dice aquí en Efesios, que te pusieron a ti y a mí en Cristo, nosotros somos la herencia de Dios? ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado tú que tú eres herencia de Dios? Yo creo que muchos cristianos ni siquiera saben eso. Muchos cristianos saben que Dios es herencia de ellos, pero que tú seas herencia de Dios, hermano. Ahora yo te pregunto, porque si ya me entendiste que eres herencia de Dios, ahora mi pregunta es, ¿qué va a heredar Dios de ti? Si tú eres la herencia de Dios, ¿qué es lo que Dios va a heredar de ti? De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, lo que Dios quiere heredar de ti es lo que tú tengas de Él mismo. O sea que Él no hereda nada de ti. Dios no quiere heredar nada de nosotros, comenzando que en nuestro hombre natural somos barro. ¿Tú crees que alguna persona quiere heredar barro? ¿Qué harías tú si se muere tu papá y te dice, te dejaron 10 quintales de barro, 300 libras, 1000 libras de barro te dejó de herencia tu papá? ¿Lo apreciarías? ¿Verdad que no? Yo no apreciaría que me dejaran 1000 libras de barro, pero si me dicen, fíjate que tu papá te dejó 1000 libras de oro, 1000 libras de oro, 10 lingotes de 100 libras cada uno, ¿te puedes imaginar lo que eso es? Ah, entonces ahora me estás entendiendo. La razón de que Dios nos transforma de barro a piedras preciosas es que nos volvemos su herencia. Si Dios no te transforma a ti, tú no puedes considerarte herencia de Dios porque serías algo sin valor. Por eso te digo, Dios no está queriendo heredar de ti el barro. Él quiere heredar de ti la transformación que está ocasionando en ti, porque solamente cuando tú te dejas transformar de Dios, tú te vuelves valioso. Entonces eres piedras preciosas, entonces eres plata, entonces eres oro. Aleluya, que estamos entendiendo, hermano, que Dios quiere que nosotros seamos herencia de Él, pero tomando la vida que Él ha permitido que vivamos nosotros de Él. Nosotros en nuestro ser natural, hermano, ni siquiera somos dignos de ser herencia para nadie. Yo no creo que haya alguien en el universo que quiera heredar puro barro. No, yo no creo. No lo hay, hermano. Pero Dios nos hace preciosos por medio del proceso de transformación de barro a piedras preciosas. Nosotros somos herencia por el valor que nos ha dado el amado. Por eso aquí nos dice que nosotros fuimos aceptos en el amado, porque nos tenemos que volver amados para volvernos los que complacen a Dios. Dios está buscando una herencia que lo complazca. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por eso yo te desafío en esta mañana, hermano, y te digo, hermano, si tú quieres verdaderamente ser la herencia, lo que Dios se ha propuesto en ti, porque Dios es el que quiere y para eso te predestinó, porque Él tiene un propósito y esa es su voluntad. Entonces Él, de todas maneras, lo va a lograr. Dios a todos los cristianos los va a hacer preciosos. A todos, porque todos son su herencia. Por ejemplo, cuando Dios salva tu espíritu, eso es irreversible. O sea que Dios salva tu espíritu y la lucha del cristiano en esta tierra es que Dios gane nuestras almas, que ganemos nuestras almas. Pero ¿cómo las vamos a ganar? Permitiéndole al Espíritu
permitiéndole a Dios que gane nuestras almas. Nosotros hablamos de ganar nuestras almas y creemos que somos nosotros los que la vamos a ganar, pero la realidad es que es el Cristo que se forma en nosotros, el que captiva nuestra alma, el que gana nuestra alma. ¡Aleluya! Entonces, amados, por eso podemos entender al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se nos menciona en Hebreos y se menciona en Isaías, capítulo 8, que yo y los hijos que me diste. O sea que nosotros somos herencia de Dios en Cristo. Nosotros somos personas que debemos de saber cuán importante es Cristo. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí. Entonces para nosotros es muy importante el Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que nosotros nos convertimos en la herencia del Señor. Aleluya. Muy bien. Metámonos más. Las arras. Las arras. Quiero por favor que entiendas que las arras, y nunca se te olvide, son para disfrutar. O sea que Dios, como el Espíritu dentro de nosotros, es para nuestro disfrute. Dios, como el Espíritu, nos introduce a Dios como nuestra herencia por medio del sellamiento y las arras. Yo sé que muchos de nosotros muchos hablamos del Espíritu Santo. Cuando estamos con los pentecostales hablamos mucho del Espíritu, hermano. El pentecostal le hace mucho énfasis al Espíritu. Pero la realidad es que lo hace de una manera fuera de contexto. ¿Habías tú escuchado alguna vez un mensaje del sellamiento y de las arras? Cuando lo que te hablan los pentecostales es solo del poder del Espíritu, la sanidad, echar fuera demonios, hablar lenguas. Hermano, ¿y eso qué puede hacer en ti? No va a hacer nada. Pablo de una vez te demuestra que eso no te hace espiritual. Al contrario, lo que ha logrado eso en los hermanos que hacen demasiado énfasis en eso es desunirlos y volverlos cristianos muy individuales que no saben lo que es el cuerpo de Cristo. Carnales los vuelve. Pablo los trata como carnales a esos que hicieron énfasis en los dones. Ahora nosotros tenemos que entender, hermano, las arras. Mira esa palabra arras, hermano. Lo bonito es que está en gerundio. Si no sabes lenguaje no te preocupes, pero yo lo leí, está en gerundio, que quiere decir que es algo que va a estar continuamente. Arras es algo que va a estar siempre dándonos. O sea, las arras, hermano, van a ser como el dessert, como el appetizer que nos abre el carburador, dijo mi hermano, para tener más hambre. Para los mexicanos es el chile. El chile dice que abre el carburador y que le da más hambre a uno cuando uno come chile. Pues quiero que sepas que las arras son para algo que es continuo. Los creyentes, hermano, tenemos testimonio de las arras. Hermano, las arras son lo que funciona en nosotros como el Espíritu de Dios, auxiliándonos, socorriéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Mira, las arras te van a sacar de cualquier problema. Ese es el suministro del Espíritu de Jesucristo. O sea que cuando te hablan del suministro del Espíritu, te están hablando de las arras. Esas arras te van a estar siempre alimentando, siempre ayudándote para que estés fortalecido. Experiméntalo. Yo sé que lo has experimentado. ¿Acaso a veces no has estado de malas y de repente sientes que te toca el Señor y te hace sentir que no debes actuar de esa manera? ¿Verdad que sí? Eso es las arras. Las arras son el saboreo del siglo venidero. Es el saboreo de la herencia. Entonces cuando tú estás siendo bendecido por las arras, estás experimentando a Dios. Y por supuesto que experimentar a Dios te trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tu gentileza. Todas tus situaciones negativas te las vuelve en algo positivo.
objetivo, eso es que te esté ministrando y suministrando el Espíritu como las arras. Aleluya. ¿Te das cuenta que el sello es cuando creíste, pero las arras son para estar ganando tu alma? Dicho en otras palabras, el sello es tu salvación eterna y las arras son tu salvación constante. Es la salvación que Dios te provee, aleluya, gloria a Dios. Y entre más disfrutas las arras, es como cuando uno, has probado a veces algunos chips que no puedes parar de comértelos. Y así se vuelven las arras, o sea que las arras son las que producen el apetito espiritual, que cuando estás contento quieres más, y que cuando te está predicando, mira, muchas veces los hermanos me dicen a mí, siga por favor hermano Carrillo, siga predicando. Me dicen porque apenas empezó hermano, apenas me está tocando el Señor, por favor hermano, siga. A veces me ponen ahí el texto. Siga hermano, por favor, si quiere siga otra hora. ¿Por qué? Porque Dios lo está bendiciendo. Pues yo quiero que sepas que las arras, hermano, son las que nos mantienen en comunión con Dios. Las arras son las que te mantienen con gozo. Las arras son las que te mantienen con alegría, porque eso es saborear la herencia. No me digas que estás saboreando la herencia si eres indiferente a las cosas de Dios. No me digas que estás saboreando la herencia si todo el tiempo eres negativo, ogro, peleonero, inconstante en tus pensamientos positivos. Hermano, no me digas que estás disfrutando las arras. Las arras son para que entre más comas, entre más saborees la comida espiritual, te dé más apetito, te den más ganas, te dé más gusto. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Así que no creas que el apóstol Pablo solo escribió por escribir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento te convertiste en una propiedad de Dios. Ya nadie se lo puede arrebatar de su mano. Una vez creíste genuinamente, hermano. Por eso sentiste gozo, por eso sentiste alegría, por eso sentiste que Dios te hizo nacer de nuevo, por eso cambiaste de vida, dejaste la vida pasada y te introduciste a la iglesia. Veniste a la iglesia con gozo, veniste a la iglesia con alegría, veniste a cantar y veniste gozoso, y todo el tiempo salías gozoso, con ganas de más y más. De repente chocaste con aquella pared que te conté, tu ciudadanía y tu alma, y te fuiste para atrás, hermano. Pero es tiempo que vuelvas a ese amor precioso de cuando te convertiste a Cristo y te sellaron. ¿Sabes por qué tenías gozo? Porque sucedió algo interno, sucedió algo dentro de ti. Dios te hizo nacer de nuevo y te puso su vida en ti. Por eso fue que cambiaste. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no te puedes quedar ahí, porque dice que te dio las arras. Te puso las arras. Ese sello son las arras. Solo es para que sepas que eres propiedad de Él, pero tienes que dejarlo fluir hasta que te glorifiquen. Toda la vida de un cristiano tiene que ser una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Los poquitos minutos que me quedan. Ya me quedan poquitos minutos y te voy a resumir el mensaje. Quiero que aprecies Efesios. El efesenciar debe de ser para nosotros una conciencia de que se forjó algo en nosotros. Nunca se te olvide que estudiaste Efesios. Abre tus ojos y concéntrate en la palabra. Te voy a mostrar qué es lo que significa para alabanza de su gloria, porque mira cómo dice aquí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su expresión, para alabanza de su expresión, para alabanza de su gloria, para alabanza de su expresión. O sea que cuando Dios termine la obra en ti,
todo el universo entero, toda la creación va a alabar a Dios por lo que sucedió en ti. Y Dios se va a sentir orgulloso de ti y va a poder decir, como lo dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Nosotros quisiéramos que Dios ya lo dijera, pero aquí se nos declara que sí lo va a decir un día, porque va a haber alabanza de su gloria. Va a haber alabanza para su expresión. ¿Quién es su expresión? La Nueva Jerusalén. Esa ciudad, el universo entero tiene sus ojos sobre ella y va a alabar y glorificar a Dios por esa gloria. Aleluya. Mira, en el capítulo 1, 3 veces se menciona para alabanza de la gloria. Lo vamos a ver. Está en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Está en el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y está en el versículo 14. Para alabanza de su gloria. Ahora quiero que veas la estructura del capítulo 1 y vas a darte cuenta por qué está 3 veces la alabanza de su gloria. Primero, leamos los versículos del 3 al 6 y vamos a leer a quién se refieren esos versículos. Del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué bendiciones nos dio el Padre? Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, quiere decir que los primeros versículos del 3 al 6, estamos hablando de la alabanza de la gloria del Padre. O sea que tenemos que alabar al Padre porque Él se propuso lograr esto. Nos escogió y nos predestinó para adoptarnos. Eso lo determinó el Padre. Ahora, ¿por medio de quién lo logra? Versículos del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Hijo, en Cristo. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, tenemos alabanza de la gloria del Padre, alabanza de la gloria del Hijo, pero ahora veamos pues que también hay gloria para el Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, verso 13, de verdad el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces notemos pues que 3 veces nos dice que es para alabanza de su gloria. Muchos hermanos que no son puros en la interpretación de la palabra ignoran al Padre e ignoran al Espíritu y quieren hablar solo del Hijo. Pero Pablo, que es el perito arquitecto, nos muestra a través del capítulo 1 de los versículos 1 hasta el versículo 14, que el Dios triuno es el aceite que Dios ha puesto dentro de nosotros. Nosotros tenemos bendiciones espirituales que las produce el Padre. Tenemos bendiciones espirituales que las produce, las logra el Hijo, son nuestras bendiciones. Y tenemos las bendiciones que el Espíritu Santo ejecuta en nosotros. No son 3 dioses. Es un Dios que pasa por un proceso para lograr toda la bendición, para darnos
la herencia que es Dios y que nosotros nos convirtamos en herencia de Dios. Se da cuenta que el Padre se propuso desde antes de la fundación del mundo, el Hijo lo logró todo y el Espíritu Santo dentro de nosotros lo ejecuta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que toda la Trinidad de Dios merece nuestra alabanza. Alabanza al Padre, alabanza al Hijo, alabanza al Espíritu, pero no como tres dioses, sino como un Dios que funciona como papá, que funciona como hijo y que funciona como espíritu. Dios como Padre nos da todas las bendiciones espirituales. El Hijo las logra y el Espíritu nos las aplica. Es importante entender esto, porque ese es todo el contenido del capítulo 1 de Efesios. Dios es triuno eternamente, y en la consumación del plan que se propuso el Padre, que el Hijo lo logra y que el Espíritu nos santifica y nos transforma, aleluya, entonces el ser tripartito del hombre tiene la bendición gloriosa de que nace en su espíritu, es transformado de su alma y es glorificado de su cuerpo, y entonces esta herencia mutua llega a su consumación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo, hermano, es para regresar a Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Aquí en todo esto, hermano, el único glorioso es Dios. Yo quiero que tú me digas, ¿qué diste tú en este propósito? Solo tu colaboración, solo tu cooperación. Dios no quiere nada de nosotros más que nuestra colaboración. Él produjo el escoger y el predestinar. Él produjo nuestra redención. Él produjo nuestra transformación. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que decir? Abba Padre. Abba Padre, gracias que este propósito, este plan, esta administración se inicia en ti y se concluye en ti. Nosotros te heredamos a ti y tú nos heredas a nosotros. ¡Qué maravilloso! Padre, gracias en esta mañana por este mensaje. Porque por medio de este mensaje podemos entender el sellamiento y las arras. Tan solamente eso, que hayamos entendido, que fuimos sellados cuando creímos, y que ese sello son las arras para que vivamos en una salvación constante hasta la posesión adquirida, hasta que nos adoptes. Si entendimos eso, nosotros en esta mañana somos victoriosos. Gracias, Señor, bendice a tus hijos. El pueblo de Dios dice, amén. Hasta mañana. Dios te guarde.